preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía. Y aquí estamos el referente informativo como siempre, con esa música afectuosa, esa música que es la paz, es la tranquilidad, y hoy estamos en la doctrina bolivariana. Quiero mandarle un saludo afectuoso al ministro de Cultura, Casal. Mano, tenemos ese compromiso, estás aquí, estás con tu equipo, perfecto, el profesor Jorge Berroeta, investigador, director de la Biblioteca Nacional. Bienvenido, Jorge. Muy bien, Luis. Para mí siempre es un honor, vamos a cumplir 11 años. 11 años. La lealtad a una constitución, la lealtad a una fórmula perfecta, a un legado constitucional que hoy irrumpe diariamente, porque es la paz. La doctrina bolivariana, quiero que tú nos lleves por ahí. Esa es la Biblioteca Ayacucho. Yo sé que yo tengo esa colección en la casa, ¿vale? Extraordinaria. Esa es la voz de América, la voz de todo un pueblo latinoamericano en sus luchas, en sus aciertos, desaciertos. Así es que, bueno, valga la cuña. Bueno, Luis, ante todo agradecer la deferencia de la invitación, enviar ante todo un saludo a todo ese gran equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Raúl Casal, los viceministros, y bueno, todo ese equipo desplegado en el ámbito de identidad, en el ámbito de la conciencia cultural de nuestro pueblo. Y bueno, no podía ser menos que venir a un referente informativo precisamente en el contexto de hablar de la doctrina del Libertador, de lo que fue esa expresión de un pensamiento, de un ideario que ha cruzado las barreras del tiempo y que nos sigue acompañando y está muy presente en nuestra formación, no solamente en el ámbito educativo, formalmente hablando, de toda la estructura educativa del Estado, en todos sus ejes transversales, desde la primaria hasta los estudios postdoctorales, sino que la doctrina del Libertador, Bolívar, forma parte de nuestras casas. Bolívar es uno más de todos nosotros, y así ha sido durante los últimos 200 años. Bolívar ha sido el referente permanente del qué hacer, y cuando nosotros retomamos este tipo de lecturas, este libro que por cierto este año cumple 50 años de su primera edición en la Biblioteca Ayacucho. Fue el número 1 de la Biblioteca Ayacucho para todo el pueblo latinoamericano. Y ese número 1 de la Biblioteca Ayacucho precisamente se le dedicó a la doctrina del Libertador.
una compilación de 100 de los documentos más importantes del Libertador, los que compilan aportes, ideas, visiones en el tema político, en el tema económico, en el tema social, en el tema militar. Y esta doctrina precisamente compilada de la pluma de uno de esos grandes intelectuales nuestros, Manuel Pérez Vila, bueno, nos ha acompañado en todo el proceso académico formalmente, porque ha sido un libro de uso en todas nuestras universidades y en nuestros hogares. Es un libro de cabecera. ¿Cuántos años se está cumpliendo la edición de ese libro? Esta edición de este libro cumplió este año, el 8 de junio, el día de ayer, cumplió 50 años de la edición. Bueno, la doctrina del Libertador, mucho más antigua, es bicentenaria, pero este aporte, esta compilación, este trabajo de hilar esos documentos que concentran la propuesta política, económica, social, militar del Libertador, uno puede decir al leer esta página, bueno, yo la mía la tengo marcada con esas señalizaciones de las cosas, pertinentes que en el hilaje de uno, en esas clases de historia política de Venezuela, en esas clases de pensamiento crítico bolivariano, de documentos del Libertador, uno siempre tiene presente para la lectura permanente. Yo los invitaría a todos ustedes a releer libros como este, porque, por cierto, pueden dirigirse al editorial o incluso en la página del CENAL, lo pueden descargar ustedes totalmente gratuito, lo pueden tener en su celular, también en todas las páginas de la Fundación Ayacucho. Es un libro que se consigue, digamos, no solamente en las bibliotecas, sino también podemos descargar desde las páginas oficiales y releerlo a la luz de sorprendernos nosotros con cosas de nuestro tiempo, que el Libertador vivió. Por eso es que nosotros, a diferencia de otros especialistas, estudiosos, académicos, manejamos esa especie de recurrencia de fenómenos sociales, de esos perfiles sociales que el Libertador supo retratar de su momento. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos documentos como el Manifiesto de Cartagena, donde el Libertador analiza las causas de la caída de la Primera República, léanlo, sorpréndanse, nos vemos reflejados en el ahora. Claro. O sea, la alerta a un conjunto de situaciones. Pero vamos a irnos ahorita a ver un video del Libertador. Vamos a verlo, vamos a ver al Libertador. Vamos a discutir el tema de cómo la historia insurgente está transversalizada dentro de este subglobal de la América Meridional, como lo enfocaba él. Vamos a ver ese video del Padre Libertador. ¿Quién fue el Padre Libertador? Simón Bolívar, quien vivió solo 47 años, dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Mundialmente se le valora como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. Redactor de constituciones y proyectos de leyes, varias veces presidente, nacido en rica cuna y muerto pobre. Declinó la posibilidad de declararse emperador y el título que siempre prefirió fue el de Libertador. La biografía de Simón Bolívar. Corría el año de 1783 y era la ciudad de Caracas una incipiente población de menos de 45.000 habitantes. Venezuela apenas tenía 6 años de existencia como capitanía general, pues antes había sido una simple dependencia del virreinato de Santa Fe de Bogotá.
El futuro libertador, Simón Bolívar, nace el 24 de julio de 1783 en su mansión familiar de la Plaza de San Jacinto. Es el cuarto hijo de una de las familias más acaudaladas de Caracas. Su fortuna alcanzaba para la época más de 8 millones de dólares. Como su madre está muy delicada de salud, la tarea de amamantarlo correspondió a dos nobles esclavas negras, Matea e Hipólita, a quienes el libertador recordará siempre con cariño. El infortunio lo alcanzará tempranamente, pues tenía 3 años de edad cuando muere su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, coronel del ejército español. 6 años después, pierde a su madre. Muy niño, comenzó a dar muestras de su carácter recio e indoblegable. Habiendo muerto su abuelo don Feliciano Palacio, su tutoría quedó a cargo de sus tíos Esteban y Carlos Palacio, con quienes no se entendía muy bien. Con solo 12 años, huye de sus tutores y terminó interno en casa del maestro Simón Rodríguez. Trasladado contra su voluntad, se resistió diciendo que de sus bienes podrían disponer, pero no de su persona, pues en esta solo mandaba él. Simón Rodríguez, declarado partidario de la independencia de España, resultará un personaje clave en su formación, pues primero que nadie descubrió en Bolívar sus excepcionales cualidades. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Le agradecerá muchos años después. Además de Simón Rodríguez, quien es un paradigma de la edad. Damos la descripción del hombre, de las dificultades. Antes de irnos a la pausa, yo quería que tú nos dieras unos elementos axiológicos de lo que vamos a arrancar hoy. ¿Por qué un día de estos junios tocar al padre Bolívar? Venimos hoy con varios acontecimientos que están ahí y están pendientes, como son los 200 años de la anfitrionía, de recordar hoy estrategias que se estudian aún en las academias militares del mundo, de cómo concentrar todo un sinfín de apresto militar para lograr en campañas liberar a toda esta América y lograr a la vez encaminarnos hacia lo que es, sin ser abogado, uno como abogado. Quiero saludar a la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Yo como parte de ese equipo saludar a nuestro general Pompeyo Torrealba, nuestro presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, y a todo el equipo, al doctor Eduardo Díaz, a la doctora Mireya Leal y a todo ese equipo perfecto, porque tenemos que ir a la identidad nacional de cómo insurgió en una idea que hoy vamos a trabajar, este tema de la doctrina bolivariana, que es libertaria, que es por supuesto el respeto de las naciones, porque es un Bolívar constitucional también, constituyente, es un Bolívar que con la pluma nos dejó un legado. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor, investigador Jorge Berrueta? Bueno, ratificar el saludo a la Sociedad Bolivariana de Venezuela, felicitarlos en, bueno, la persona de su presidente, el general Pompeyo Torrealba. Sé que están desplegados en todo el país, bueno, juramentando, renovando a todas esas sociedades, bueno, desde los pueblos más lejanos de Venezuela. Y fíjate, tú dirías, ¿cuál es la importancia de Bolívar para nosotros, para los venezolanos? Es que para el caso muy puntual nuestro, como lo hemos conversado incluso en otras oportunidades, Bolívar está imbrincado en lo que somos nosotros como venezolanos. Bolívar, su doctrina, forma parte de eso que conocemos como identidad nacional. No lo vemos, no lo percibimos, pero en la medida en la que nosotros buscamos como referente el ejemplo a seguir, esa visión de a quién imitar, Bolívar no ha dejado de estar presente en todos nosotros por toda esa trayectoria, esa carga política, social, militar, que bueno, fue capaz de impulsar, ¿no?, y de guiar
todo ese esfuerzo independentista, bueno, de buena parte de nuestra América, porque los venezolanos, de la mano del Libertador, no nos conformamos solo por lograr consolidar la independencia de lo que fue esa Capitanía General de Venezuela, sino que expandimos esa propuesta republicana a buena parte del continente suramericano, a todos esos actuales países que se nombraron ahorita en la cápsula, también a Panamá, ¿no? Que bueno, fungieron como teatros de operaciones de lo que fue esa lucha por la libertad, ¿no? Y también una lucha por la paz, hay que decirlo, lo hemos dicho en otras oportunidades. La guerra para nosotros los venezolanos, y subyace aquí en la doctrina del Libertador, no solamente es una doctrina de guerra, es una doctrina de paz, como eje transversal, porque cuando la guerra se convierte en una necesidad para la liberación, para consolidar los intereses de un pueblo, pues surge a la par y al unísono la necesidad por alcanzar la paz. Y lo vemos acá también reflejado en documentos estelares que invocaron la paz, ¿no? Que forman parte de esa propuesta también en el desarrollo de la guerra, de alcanzar con el diálogo, con ese pensamiento lógico, bueno, los acuerdos necesarios para transitar el camino de la paz. Si es que hablar de Bolívar hoy, en la Venezuela de hoy, más que nunca es hablar de identidad nacional. Así es que este es un libro, y me disculpan los que se puedan sentir ofendidos, sobre todo los religiosos, pero yo sé que el que es religioso venezolano tiene 2 Biblias en su casa, porque conozco algunos. Tiene la Biblia como la conocemos y tiene, mira, la doctrina del Libertador, porque esta es una doctrina que realmente los invito a leerlo. Aquí se dicen grandes verdades que no han trascendido al tiempo y siguen muy vigentes. Jorge, vamos a ir a una pausa. Vamos. Se paren, porque tenemos muchas sorpresas hoy de hablar del padre Bolívar, porque venimos en el próximo segmento lo que fueron las campañas, por las campañas que hoy Delcy Eloína Rodríguez Gómez grafica con bastante claridad cómo son esos nuevos ejes ante la geopolítica, ante la geoeconomía, pero también ante los acuerdos entre nuestro sur global con el respeto de las naciones. Por eso es que hoy, en esta historia insurgente, vemos un poder ejecutivo, vemos una Asamblea Nacional, vemos un Estado-nación que irrumpe contra una guerra no convencional del geoderecho, que son las medidas coercitivas unilaterales, pero demandamos en Unión Nacional que nos las levante porque es el padre Bolívar. Es otra forma de ver una guerra que hoy estamos combatiendo, pero con la diplomacia estratégica. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Nos volvemos en esa fórmula perfecta con un Bolívar vivo, un Bolívar en campaña. Jorge, te invito a ver este video. Vamos a verlo. Vamos a irnos con ese video. En una penosa odisea de casi 4 semanas, logran cruzar sigilosamente, mal vestidos, con escasas provisiones, agobiados por el terrible frío y el hambre, la cordillera de los Andes y el gélido páramo de Pisba. Y tras haber perdido muchos de sus soldados, caballos y mulas, caen por la retaguardia y derrotan en la batalla de Boyacá a las tropas del general Barreiro, a quien incluso hacen prisionero. Ha vencido sobre el frío y la muerte. En 1819 se consagra como uno de los jefes militares más grandes de todos los tiempos, con operaciones tácticas que aún se estudian en las academias castrenses del mundo entero.
Se ha ganado así el respeto de la corona española, que acepta negociar un armisticio. En Santa Ana de Trujillo se reúne con el general realista Pablo Morillo y acuerdan una regularización de las hostilidades, con canje de prisioneros y un temporal cese al fuego. 10 años después de haber comenzado la pelea, finalmente está en condiciones de negociar con España. Cuando comenzó su gesta apenas dirigía cuadrillas de soldados sin uniformes, sin disciplina, descalzos y desarmados. Ahora comanda un verdadero ejército nacional y su política recibe apoyo diplomático y militar de Inglaterra, la otra gran potencia mundial que competía con España por la primacía en América. La tregua firmada entre Bolívar y Morillo permite la reorganización de cada bando con miras a la batalla final, que se va a librar el 24 de junio de 1821 en la sabana de Carabobo. La batalla de Carabobo constituye una de las proezas militares más grandes de todos los tiempos. Los patriotas baten a un enemigo infinitamente superior en fuerza, en recursos logísticos, en caballos y armamento. La victoria es tan impactante que sella la independencia de Venezuela y debilita al imperio español en todo el continente. Progresivamente van alcanzando su independencia México, Guatemala y Santo Domingo en República Dominicana. Esta última proclama su intención de incorporarse a la Gran Colombia, presidida por Simón Bolívar. En adelante vive los años de su apogeo. Las cancillerías de Europa lo estudian de cerca como el hombre del momento mundial. Pero Bolívar prosigue su batalla como si fuera el primer día. Lejos de deleitar las mieles del triunfo, monta a caballo hacia el sur. Llega a Quito, Ecuador, en junio de 1822 y poco después decreta la incorporación de Guayaquil a Colombia. Va obsesionado con el ideal de la unidad latinoamericana y por eso avanza más allá, hasta Perú, el gran reducto de la dominación española en el área. El 27 de julio de 1822, persuade al general argentino José de San Martín de salir del Perú. San Martín se lleva el título de protector del Perú, pero le deja a Bolívar el título de libertador. También fue la era culminante de su vida íntima. El hombre desgraciado para el amor, que ha vivido irregulares romances a lo largo de su viudez, conoce a Manuelita Sáenz e inmediatamente se enamora de ella, quien abandona su vida en la alta sociedad de Quito y parte tras Bolívar, destinada a compartir y sufrir con él los últimos años. La campaña del Perú constituye la cumbre de su carrera militar y política. Bajo su mando directo en la batalla de Junín de 1824 y bajo el mando de Sucre en Ayacucho del mismo año, el ejército español queda definitivamente derrotado en toda Sudamérica. Se ha cumplido una de las proezas militares más grandes de todos los tiempos. Un ejército guerrillero, sin disciplina ni recursos, un ejército formado sobre la marcha, ha logrado derrotar a la primera potencia colonial de la época, la Gran España Imperial. Uno de cuyos soberanos, Carlos V, decía que en su reino nunca se ponía el sol. 1825 va a ser en perspectiva el punto de quiebre. Alcanza el mayor poder porque incorpora Perú a la Gran Colombia. Crea a Bolivia como nueva república a partir de la secesión del Alto Perú, e Inglaterra reconoce la independencia de estos pueblos. A Bolívar lo aclaman multitudes enfervorizadas por donde quiera que pasa. Voluntariamente renuncia al título de dictador que le había conferido el Congreso peruano para lograr la independencia. Simbólicamente le restituye el poder al Congreso peruano en enero de 1825. Yo no puedo, señores, admitir un poder que repugna a mi conciencia. Tampoco los legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo les ha confiado solo para representar su soberanía. También rechaza la recompensa de $1 millón que el Congreso de Perú acordó entregarle.
En su lugar, esta recompensa se va a destinar para la educación en Caracas y otras ciudades de la Gran Colombia. Y es que en la cumbre de su poder, Bolívar siguió aferrado a los ideales de independencia, cambio institucional y justicia social que motivaron sus luchas del comienzo. Por su conciencia social, había decretado la abolición de la esclavitud y ahora impuso que los bienes incautados a los enemigos se repartiesen entre la pobre soldadesca. También manda la repartición de tierras entre los indígenas, la abolición de los abusos de los caciques y, fiel a su ideal abolicionista, libera a los indios de la condición de servidumbre. Ratificando su conciencia civilista y su acatamiento del Estado de Derecho, ordena la devolución de los bienes confiscados a los realistas. Atrás ha quedado la etapa bárbara de la guerra y las medidas excepcionales, y el gran estadista que es Bolívar se reconcilia con su propia noción del derecho y la justicia. Pero siguen las dificultades. Al año siguiente, abril de 1826, su natal Venezuela se insubordina contra la Gran Colombia y contra el gobierno de Bolívar, a través del movimiento secesionista de José Antonio Páez, llamado La Cociata. El Libertador tendría que volver en diciembre de ese mismo año a Venezuela para ejercer su natural autoridad y abortar la conspiración. La unión nos llamaba el padre Bolívar, y hoy en unión nacional y como hacen los aviadores, conduciendo en esos controles estratégicos de esos viajes, de cómo mantener la estabilidad, lograr el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales y en paz todo, como lo hace perfectamente nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez con la doctrina del Libertador. ¿Qué podemos decir, apreciado investigador? Bueno, Luis, fíjate, uno viendo estas cápsulas muy cargadas de ese elemento de patriotismo, de esa identidad que nos recuerda que nosotros venimos de ahí precisamente, nuestros pentabuelos, onceabuelos, bueno, que liberaron a esa patria grande latinoamericana, porque donde no estuvieron nuestras tropas, estuvieron nuestras ideas, como aquella famosa carta de Morillo al rey de España, describiendo ese ímpetu de los venezolanos. La Venezuela estratégica, la Venezuela táctica, pero también prospectiva, porque cuando uno lee un libro como este, La Doctrina del Libertador, que es un libro que todos los venezolanos tenemos que tener de cabecera, no para tenerlo de adorno, sino para leerlo, porque estas ideas tienen que irse aquí, no quedarse aquí. Para eso es el libro es un instrumento de registro del conocimiento, sea en físico o en digital. Lo digital es masivo, lo digital llega a todos, y los que puedan tenerlo en físico, bueno, la maravillosa experiencia de leer, de marcar, de seleccionar esas ideas precisamente del libro donde fueron registrados, ¿no? Nos encontramos con ese elemento patriótico que subyace en estas páginas y que nos alimenta el alma, nos recuerda quiénes somos. Es el código de la guerra, pero como lo dijimos hace rato, también es el código para alcanzar la paz. Es una alerta permanente de lo que nosotros hemos sido y de lo que podemos ser, de lo bueno y de lo malo. Por eso la lectura de la doctrina del Libertador es una lectura que tiene que ser permanente, una lectura necesaria, no solamente para, como yo lo he dicho en otras oportunidades, la lectura de la doctrina del Libertador es una chispa que enciende el alma de todos y cada uno de nosotros, pero tiene que ser para entrar en conciencia de muchos de esos pensamientos clave que él nos dejó, ese enclave bolivariano, ¿no? Pensamientos como moral y luces son nuestras primeras necesidades, que es clave, la formación en todos los sentidos, porque sin formación, sin educación, bueno, no avanzamos. El Bolívar
que hoy estamos estudiando, que bajó de los pedestales, por favor, ¿quién está allá? Fíjate, el Bolívar que nosotros estamos estudiando hoy es un Bolívar que bajaron de los pedestales, que lo tenían escondido en el panteón. Es hoy un Bolívar que refleja una visión holística que está hoy en la Constitución, que son esos elementos axiológicos en el que refleja desde el preámbulo, y te reto a que lo leas, desde el preámbulo de nuestra Constitución, nos refleja un sinfín de valores que tenemos que todos ir construyendo, el que esté en un lado, el que esté en el otro, que pueda ser, esto nos puede unir a nosotros para lograr esas grandes metas como Estado-Nación. Fíjate, sin lugar a dudas, y debemos recordar que aunque es la doctrina del Libertador, de aquel hombre venezolano nacido en esta tierra llamado Simón Bolívar, esa doctrina en la carga de su pensamiento, de su pluma, no recordemos que para esa época pues se escribía con pluma, ¿no? Y con tinta. Los tiempos cambian, la historia de la ciencia y la tecnología, ¿no? Hoy escribimos con lápiz, bolígrafo, o dictamos al teléfono, o escribimos en ese ambiente digital, ¿no? Pero esa carga de las ideas no es solamente la de un solo hombre. Ese es el poder, esa es la magia del pensamiento bolivariano. Bolívar fue capaz de expresar a través de su voz y de sus escritos la carga de un pueblo. Nosotros hemos colocado en otras oportunidades, cuando releemos la Carta de Jamaica y vemos ese pensamiento prospectivo, porque es prospectivo lo que hizo ahí, pues lo estamos viviendo, lo que él alertó en aquel documento escrito en 1815 como un documento estratégico y que forma parte de lo que nosotros hoy en los análisis consideramos como un referente de lo que fueron las operaciones de información del momento. Documento hilado con una intencionalidad política, militar, económica, social, libertaria de un pueblo. Pero entonces cuando vemos la carga, esa carga que trasciende los tiempos, uno dice, cónchale, pareciera que Bolívar no habla solo aquí. No es una sola persona la que está pensando, la que está opinando acá. Y eso nos lleva a revisar en sus archivos lo que pasó el año anterior. Bueno, el año terrible, 1814. Claro. El año terrible. Es el año donde se sintió con fuerza la guerra a muerte. Pero precisamente ese es el año donde el Libertador recibe todo un conjunto de informaciones, de análisis, de reflexiones que lo nutren a él. La campaña Oriente. El líder no está solo. La campaña Oriente para salvar a lo que quedaba de la Segunda República. El líder no está solo. El líder oye opiniones, escucha, lee voces que lo alerta a lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Norteamérica, lo que pasa en el continente. Y ahí es donde uno entiende, oye, Bolívar no está hablando solo. Es la carga de un pueblo que se está expresando a través de él y que queda como legado. Es lo que queda en la carga de materiales como estos, que compilan. Bueno, estos son 100 de sus documentos fundamentales. El Archivo del Libertador tiene alrededor, publicado, por cierto, en la página de nuestro Archivo General de la Nación, contiene alrededor de los 12.612 documentos. Aquí 100 estratégicos seleccionados, pero hay muchos más que, bueno, fortalecen la visión y nos permiten entendernos como pueblo, porque aquí está el origen de nuestra identidad republicana. ¿Cómo nos constituimos nosotros de un escenario adverso, de una sociedad altamente compleja, estratificada? Logramos consolidar un equipo que logró un objetivo no solamente en el territorio nacional, sino que fue capaz de expandir ese proyecto
republicano, porque ese es el nombre, ese proyecto republicano logró expandirse a territorios que estaban bajo control de la monarquía y nos costó. Nosotros, bueno, lo hemos discutido en todas estas reflexiones, en todo este tránsito de los bicentenarios. Nos acercamos en los próximos días a un bicentenario de lo que fue el Congreso Anfictiónico de Panamá. Bolívar comulgando, como lo decías Luis al inicio de este segmento, comulgando con la unidad, no solamente la unidad de los patriotas de Venezuela, sino la unidad de los patriotas latinoamericanos, la unidad de todos para avanzar en nuestros intereses, en nuestro sistema de seguridad. Es un eje transversal que nos ha acompañado y que ha inspirado todo un conjunto de análisis, de reflexiones, de propuestas, algunas materializadas, ahora otras como ese inacabado. Pero les puedo decir con propiedad, y quienes me conocen saben que no solamente por leer estos materiales publicados, sino que en estos años del proceso bolivariano me tocó la responsabilidad de ser director de nuestro Archivo General de la Nación y también el compromiso de gestionar lo que es el Archivo del Libertador. Tuve ese compromiso de ver los originales de puño y letra de estos documentos que están compilados acá para todos nosotros. Y sentir, porque se siente esa energía, esa fuerza que no es solo de Bolívar, que es de un pueblo, sin lugar a dudas nos da ese ánimo, como lo decíamos hace rato. Es la chispa que enciende el alma de todos y cada uno de nosotros. Reencontrémonos en él, fortalezcamos nuestra visión, esa visión de todos nosotros, para, bueno, ser el venezolano que aspiramos ser, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo militar, en lo político, en todos los órdenes, fortaleciendo ese espíritu de paz nuestro que nos ha caracterizado de ser hombres y mujeres estratégicos. O sea, nosotros, si algo hemos pregonado en estos años en referente informativo, es una expresión que dice, bueno, que no hace falta quemar la casa para atender los problemas de la casa, ¿no? Y a veces eso que pareciera evidente no es tan evidente. Es parte de un constructo mayor que nos conduce a un gran objetivo social. Si es que eso nos lo enseña Tú lo decías, Bolívar y esta generación fueron los hombres y mujeres de las adversidades. Y aquí estamos nosotros y de seguro seguiremos estando. Es el Bolívar de las adversidades, pero es el Bolívar de la unión. Nos llamaba ese diciembre perfecto, nos llamaba cesen los partidos y se consolide la unión. Y el referente informativo está presente, está activo y defendiendo la Constitución. Ahí estoy claro, soy preciso. En esos huracanes, en ese huracán vivo que está en mí, en mi corazón, estamos desplegados estratégicamente en conjunto con nuestra Constitución y en conjunto con nuestro gobierno. La doctora Delcy, Eloína, Rodríguez Gómez. Vamos a irnos a una pausa, no se separen, venimos con la doctrina, continuamos con la doctrina del Padre Libertador. Volvemos, ¿vale? Y estamos gravitando hoy con la doctrina del Libertador. Lo que quería siempre el padre Bolívar, decirle a todas y todos
que él no era ni emperador, sino era el gran libertador. Vamos a ver estas cápsulas que tenemos y volvemos con el profesor, con el investigador, con el historiador Jorge Berroeta, lo que es hoy una visión de estudiar al padre libertador en una historia insurgente que es de todas y todos. Vamos a ver esos videos. La doctrina bolivariana, entonces, la constatamos en un cuerpo programático coherente que devela las verdades más recónditas de un momento histórico concreto, la colonia. En un espacio geopolítico determinado, nuestra América, Abya-Yala, y que no se conforma con explicarlas a la luz del pensamiento y la ciencia más avanzada, sino que procede a la acción revolucionaria para transformarla radicalmente. Eso que los filósofos de la revolución han dado en llamar la praxis transformadora. No solo quedarse en la teoría, en analizar las circunstancias, como decía aquel filósofo, sino en transformarlas. Esta doctrina, cuyos ejes fundamentales son el anticolonialismo, antiimperialismo, la igualdad social y la democracia republicana, está contenida en la prolija discusión escrita por Bolívar y sobre todo en sus hechuras puntuales y aún aquellos objetivos planteados que no se llegaron a realizar en su tiempo. Entre las temáticas revisadas en la reflexión bolivariana encontramos una permanente preocupación por lo que hoy llamamos el buen gobierno. Por un lado se manifiesta la componente de la doctrina bolivariana por la igualdad establecida y practicada, y en lo internacional por el equilibrio del universo, un concepto originario, pionero, que se refería a la necesidad de que los pueblos que se emanciparan del yugo de los imperios debían unirse, confederarse para hacer equilibrio frente a las apetencias insaciables de la Europa imperial y del naciente imperialismo norteamericano. De esta profunda convicción nace el carácter reformador en lo social, en lo político, que asume el libertador. Y por eso su maestro, Simón Rodríguez, además uno de los responsables de esa formación revolucionaria de Bolívar, exclamaba entusiasmado: hoy se piensa, estoy citando a Rodríguez, como nunca se haya pensado, se oyen cosas que nunca se habían oído, se escribe como nunca se había escrito, y esto va formando opinión en favor de una reforma que nunca se había intentado, la reforma de toda la sociedad, es decir, la revolución, una reforma profunda de toda la sociedad, tan radical y original que nunca se había intentado, tal como lo dice Rodríguez, y esa era la revolución propuesta por el libertador Simón Bolívar. En cierta forma, Bolívar sufrió una soledad en un momento dado porque sus propios compañeros no entendían los planteamientos fundamentales de su doctrina. La doctrina bolivariana es la concepción desarrollada por el libertador Simón Bolívar sobre los asuntos fundamentales de la independencia nacional latinoamericana, la creación de una nueva sociedad basada en la igualdad, como él mismo lo dijo en Angostura, establecida y practicada, y el surgimiento de gobiernos garantes del bien común, y además de la unión de las repúblicas hermanas en historia para alcanzar el equilibrio del universo como sistema de convivencia, paz y cooperación internacional. El bolivarianismo, el pensamiento de Bolívar, es un sistema coherente en ámbitos tan diversos como lo ético-filosófico, lo sociopolítico, lo socioeconómico, lo militar y lo geopolítico, que no solo constituyen aportes teóricos, además novedosos, muy novedosos en su tiempo, sino que tuvieron un alto impacto en la transformación radical de las condiciones de existencia de nuestra región y del mundo, donde el propio libertador fue militante y protagonista, o sea, constructor por la puesta en práctica de su proyecto revolucionario. Se trata de una doctrina porque sus ideas marcaron pauta de algo nuevo que debía surgir en contraste con un orden establecido que se suponía inconmovible.
el orden imperial colonial. Y aún en las lejanías del tiempo que lo trascendió, las elaboraciones de Bolívar son fuente de causas pendientes por realizarse. El bolivarianismo, o bolivarismo, como también se le ha nombrado, es un cuerpo doctrinario para la emancipación antiimperialista de los pueblos, para el ejercicio de una democracia con justicia social, para la búsqueda de la paz internacional como premisa de un mundo en equilibrio, viable y sostenible, y otras reivindicaciones humanas de absoluta pertinencia, de absoluta actualidad, como la protección del ecosistema y el acceso a una educación popular como vía democratizadora del conocimiento. La campaña admirable. La campaña admirable fue una acción militar enmarcada dentro de la Guerra de la Independencia de Venezuela. Fue comandada por Simón Bolívar y consiguió la emancipación del occidente de Venezuela, integrado en aquel entonces por las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas. Estos éxitos, juntos con los obtenidos en Oriente por Santiago Mariño, darían origen a la conformación de la Segunda República de Venezuela. Tras las capitulaciones de San Mateo, que dio fin a la Primera República de Venezuela, gran número de los jefes políticos y militares de la República migraron al exterior, huyendo de las represalias del jefe de los realistas, Domingo Monteverde. Unos se refugiaron en las Antillas y otros en la cercana Nueva Granada, donde poca acción realista no había afectado grandemente la seguridad de la República, a pesar de que existían grandes divisiones entre las provincias. A Nueva Granada fueron Simón Bolívar y José Félix Rivas, entre otros. Los militares venezolanos pronto fueron enrolados en los ejércitos neogranadinos. Bolívar liberó el río Magdalena y llegó hasta Ocaña, ciudad que también tomó. Con ello se habían abierto las comunicaciones con Venezuela, alentando a Bolívar y a muchos otros de los venezolanos, quienes deseaban invadir por el occidente. Desde Caracas, Monteverde movilizó sus fuerzas hacia la frontera con Nueva Granada, pues planeaban invadir el virreinato y someter a los rebeldes, concentrando al ejército realista en San Carlos. Alarmado, el Congreso de Tunja decidió apoyar a los oficiales venezolanos en su expedición contra Monteverde, proporcionando a Bolívar armas, dinero y oficiales granadinos. El ejército, ya organizado con Bolívar como jefe, se dividió en dos columnas comandadas por los coroneles Rivas y Girardot, quienes partieron desde Ocaña el 16 de febrero hacia Cúcuta. Tan pronto como recibió la autorización del gobierno de Nueva Granada, Bolívar inició su avance hacia Venezuela el 14 de mayo de 1800. Bueno, son esos hitos históricos. Hay una doctrina, está la campaña admirable, que fue ese reflejo de organización militar para lograr entrar y poner dentro de todo el contexto meridional la gran empresa de la victoria libertaria, no nada más para nosotros. Ahí sale también el Sucre inmortal, con grandes batallas que hasta Canterá, un general que estaba en ese sector del sur global, le dio esa visión epistémica y nació una doctrina, la doctrina de lo que fue en 1820 el acuerdo de armisticio. O sea, estamos aquí hablando de cómo esa campaña también reflejó jurídicamente doctrinas al derecho humanitario, al derecho que hoy concebimos con claridad meridiana el por qué tienen que levantarnos esas medidas coercitivas unilaterales que son 1088, porque es por medio de esa operación de guerra no convencional que quieren obligar a los pueblos del mundo a arrodillar. Y aquí no hay nadie que arrodillar, aquí nosotros estamos pidiendo con Delcy Rodríguez, fíjate, estamos en una historia insurgente, estamos claramente enfocando a un doctrinario, como es el padre Bolívar, el Sucre inmortal, honor al vencido, gloria al vencedor. Y hoy, con esa venezolanidad de hoy, está la diplomacia activa. No es casual. Ahí en India, en Turquía, y ya llegando con ese buen epistémico que tiene Delcy, llevando al Estado social. ¿Qué podemos decir en este segmento de la doctrina del Libertador? Porque estamos aislando de verdad en hitos históricos. Bueno, que sin lugar a duda, la doctrina del Libertador, hoy por hoy, sigue transmitiéndonos a través de las barreras del tiempo esa
esa reflexión necesaria que sigue teniendo una alta vigencia en todo lo que son nuestras relaciones económicas, sociales, internacionales, sigue teniendo alta vigencia. Solo el que se atreva a leer, pero a leer de verdad, entenderá el poder y la fuerza, la carga de una época que supo retratar todo un conjunto de situaciones, bueno, que los llevaron a ser revolucionarios en su momento. Conquistaron un primer gran objetivo de nuestras nacientes repúblicas, que fue lograr precisamente la liberación del yugo español y, bueno, erigir nuestra república. Después vendrían otros retos en ese tránsito, en ese conflictivo, como lo dice un profesor, proyecto ilustrado que ha sido nuestros constructos republicanos en toda Latinoamérica. Pero que, sin lugar a duda, hoy por hoy, quien relea los 100 documentos o los 10, porque uno ha hecho su selección y los ha llevado a 10, que tienen un hilaje prospectivo, tienen un hilaje estratégico, táctico, y que nos recuerdan cosas que estamos viviendo en el ahora. Y uno dice, oye, esto se presentó hace 200 años, el Libertador alertó desde Cartagena, desde Trujillo, desde Carúpano, desde todo ese, desde Jamaica, desde Cúcuta, de todos esos lugares donde hubo la necesidad de transmitir, de expresar una idea, una reflexión para entender su tiempo, su época, y que ese entender su época, su tiempo, sigue resonando hoy por hoy, bueno, es sin lugar a duda expresión de un pensamiento estratégico y muy particularmente de un pensamiento prospectivo. Así es que, bueno, nosotros seguimos invitando a la relectura de una carga que está en nuestro sistema educativo y que, bueno, nos acompañan desde el hogar, desde la familia, pero también en lo que es el sistema educativo nacional, público y privado. Está presente, sin lugar a duda, el pensamiento, la acción, ese imaginario. Bolívar es quien nos une, porque Bolívar no es de un color ni es de otro. Bolívar es Venezuela, ¿no? Y nos invita hasta ese último gran documento para la posteridad. Bolívar nos invitó a la unidad. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Es decir, el Libertador, como que lo sabía, sigue estando entre nosotros, sigue llamándonos a la unidad, a la organización, a la profesionalización. Si no estudiamos, si no leemos, si no nos preparamos, las condiciones están dadas. Si algún país ha fomentado la creación de espacios académicos para la profesionalización, ha sido Venezuela. ¿Sabes que hablando del Libertador, el Perú, el Congreso del Perú, le dio un reconocimiento en metálico y él lo negó, y lo que hizo fue ese reconocimiento en metálico lo invirtió en educación? Claro. Son esos grandes legados hoy que tenemos de cómo la Venezuela de hoy, una Venezuela social, una Venezuela que tenemos que resistirnos y decir la verdad aquí, de que somos un pueblo de solidaridad, que somos un pueblo de respeto, que tanto toda esta cosmovisión constitucional que ha pasado y está presente, porque tenemos el constituyente del 99 para acá, nos da una hoja de ruta jurídica para decirle a todas y todos que la Venezuela de hoy puede marcarse con relaciones internacionales con todo el mundo, con la diversidad ideológica que tenga, porque nosotros lo que tenemos es esta visión de vender nuestros productos, negociar todo el sinfín de cosas que podamos hacer, pero en base a lo que es el andamiaje jurídico internacional.
Nosotros no creemos en guerra, nosotros no creemos en todo ese tipo de formas de cómo entendernos. Y ahí vemos hoy cómo es ese llamado a atención, con ese Bolívar que es de todas y todos, con esa unidad nacional y también con esa fórmula que es nuestra identidad nacional, Jorge, que yo sé que tú tienes toda una visión holística de entender y de visualizar. Antes de irnos a la pausa, la identidad nacional tiene que ser de todas y todos, como lo sabemos, pero nuestra gran audiencia hoy, que pueden ser dentro de la diversidad, de cómo conseguirnos y lograr que en esta coyuntura echemos un paso al frente todos, quitarnos la diferencia y volver como pasó con Cipriano Castro, un hito histórico referente ahí, de cómo echamos hacia adelante y vamos conduciendo para consolidar nuestros grandes intereses nacionales. Bueno, fíjate, Luis, Bolívar lo analizó y lo reflexionó en su tiempo. Un tiempo que me atrevo a decir mucho más complejo que el nuestro, por las diferencias más arraigadas de clase, de estrato social, el tema de la esclavitud, el tema de la servidumbre, el tema de las encomiendas. Tema mucho más complejo, una sociedad que vivió diferencias muchísimo más profundas y muy sentidas en tiempo, en su contexto, que las que hemos vivido nosotros, salvando las distancias, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el venezolano, los venezolanos, tenemos un perfil que va más allá de nuestras posturas políticas, que solo nosotros lo entendemos, lo sentimos, lo sabemos. Es decir, solo nosotros podemos entendernos y solucionar los problemas. Solo nosotros. ¿Cómo? Bueno, dando un paso al frente, Y bueno, como lo decía Bolívar, salvar la patria, salvar eso que nos ha costado tanto, que él, en su época, ellos lograron, que fue entenderse como una patria. Ahí está el concepto de patria. ¿O es que nosotros siempre fuimos República de Venezuela? Recuerden que Bolívar y toda esa generación de la independencia luchó precisamente contra la monarquía española. Es decir, nosotros fuimos súbditos de un rey y fuimos formados para ser súbditos de un rey. Eso hubo que desmontarlo y no fue fácil. Por eso es que nuestra guerra de independencia empezó siendo prácticamente una guerra civil. Y el gran logro de Bolívar y su equipo fue convencer al que estaba peleando del otro lado para que se viniera y lucháramos juntos como un solo frente ante la adversidad y bueno, alcanzáramos la paz de todo ese proceso de guerra a muerte que aunque la proclamamos, la proclamó Bolívar, la decretó Bolívar, lo cierto es que esa guerra a muerte ya nos la estaban haciendo a nosotros. Eso es lo que dicen los informes militares. Nos estaban haciendo la guerra a muerte. Y Bolívar dio un paso al frente y dijo, bueno, ustedes nos están haciendo la guerra a muerte, pues yo la proclamo y la decreto. Y tenemos aquí el documento. Es decir que eso que logramos nosotros, aquí en lo que actualmente es el territorio venezolano y en parte de lo que es Hispanoamérica, Latinoamérica, eso no nos lo obsequió nadie. Eso fue peleado a pulso y miren que nos ha costado tanto. Así es que solo el venezolano tiene la respuesta a sus problemas. Y bueno, sabemos que dentro de ese perfil nuestro también tenemos nuestros supremacistas, porque los tenemos. Y hay un sector nuestro que es supremacista, no lo podemos negar. Son esos que tienen en su ADN esa esencia del conquistador hispánico. Y en su mente se sienten el conquistador hispánico. Bolívar, viniendo de esos genes, entendió que la única manera de trascender eso y comprender y vivir en paz, en prosperidad, porque no es mentira, esto es un país próspero para donde uno mira, observa, voltea. Este es un país que tiene con qué, cuando aquí se acaba algo aparece otro recurso que está de moda en el mundo. Bueno, todos quieren, bueno, Venezuela es apetecible por todo el mundo.
Ahora, ¿por quién tiene que ser más apetecible? Por nosotros mismos, por más nadie, ¿no? Entonces hay que tocar esa fibra y el secreto está en esa doctrina del Libertador y el secreto está esa fibra de la unidad, lo que nos une a pesar de nuestra diferencia y nuestras circunstancias. Pero otro personaje de nuestra historia que hay que releer es a Miranda. ¿Cuál Miranda? El Miranda del Congreso Constituyente de 1811. ¿Sabe usted por qué? Porque Miranda convenció a un congreso de mantuanos, de ricos y famosos que sabían que decretar una independencia era una declaración de guerra. Para nosotros es una declaración de independencia, pero para España, entendida desde el enemigo, esa era una declaración de guerra. Ellos, bueno, iban a evitar eso. Es decir, que ese primer congreso de ricos y famosos, si lo llamamos de esa manera, de supremacistas, de mantuanos, ¿no? Que no tenían, digamos, por qué meterse en una situación de esas y que estaban arriesgando sus fortunas de los hombres más ricos de este continente, cómo Miranda fue capaz de convencerlos de que dieran ese paso fundamental. Bueno, léalo, hay que leer. Miranda lo logró y Miranda no era del aprecio de ellos. Recordemos que Miranda se tuvo que ir de aquí porque le hicieron la vida imposible, porque era una familia en ascenso económico y social, y bueno, aquel mantuanaje lo frenó porque eran supremacistas. Eso existe entre nosotros, no podemos negarlo. Pero Miranda los convenció. ¿Qué les dijo Miranda para convencerlos? Ahí está ese código de Miranda, el secreto de la unidad, de alcanzar un punto de encuentro, y bueno, sin lugar a dudas, una negociación que fue política, claro. Tuvo que serlo, pero tocó una fibra de la identidad que Bolívar sabía, ya existía, y uno lo ve incluso en la tropa detenida, la tropa que cayó en manos de los realistas cuando lo interrogaban. Bueno, ¿qué decían ellos? Bueno, peleamos por la patria, ya había una conciencia de patria ahí. Igual que los cristianos, ¿vale? Así es, bueno. Fueron perseguidos y defendían ese Cristo vivo. Luis anda con las dos Biblias, mira, tiene hoy la doctrina del Libertador y aquí la Santa Biblia. Siempre está el Cristo del Madero conmigo, y más en esos huracanes que yo sé cómo son y cómo tenemos que lograr entendernos todos los venezolanos, como tú dices. Vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa. No se separen, vamos a estar activos porque en un último segmento vamos a hablar de Bolívar. ¿Quién fue Bolívar? Porque estamos en una doctrina estratégica que es a los venezolanos, no a otros países. Venezolanos y es América Meridional. Vamos rapidito a una pausa y volvemos. Bueno, volvemos, ¿vale? En esas rutas perfectas, ¿vale? En esos huracanes de junio, perfecto. Porque también es el padre Bolívar. En este mes, nacimiento perfecto, estrategia perfecta de cómo hoy a los venezolanos estudiamos la doctrina del Libertador. Y ahí tenemos unos videos que podemos darle vida. Hoy culminando el programa con este invitado perfecto, ¿vale? Un invitado, un historiador, que nos acompaña 11 años en estos caminos de referente informativo, hoy con Johnny Morales, nuestro general de brigada. Gracias a él y gracias a este Dios que nos ilumina, que le ha dado un vuelco a todas estas fórmulas de cómo llegarte a ti, y cómo hoy estamos sacando desde referente informativo una fórmula comunicacional diferente. Vamos a irnos con estos videos. Hola amigos, hace unos años encontré unos datos asombrosos sobre el libertador Simón Bolívar. La autoría de esta brevísima recopilación se atribuye a la BBC de Londres. Se dice que fueron los argumentos para escoger a Bolívar como el americano más importante del siglo XIX, aunque lo cierto es que para nosotros siempre ha sido el más importante en la historia de América Latina. Bolívar murió muy joven, a los 47 años de edad, pero realmente eso no podría llamarse precisamente juventud
en una época cuando la expectativa de vida en los países más avanzados, o sea que no estaba dentro de ellos Colombia ni ninguno de nuestros hermanos, era de 35 años. Bolívar peleó 472 combates entre batallas y escaramuzas. Solamente fue derrotado 6 veces, o sea, un porcentaje de eficacia del 99%. Aunque yo nunca he visto eso medido de esa manera. Pero bueno, de estos combates, 79 fueron grandes batallas y corrió verdadero riesgo de morir en 25 de ellas. Bolívar libertó a 6 naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Tal era la fama de buen jinete y de aguantar larguísimas jornadas a caballo que le decían culo de hierro. Cabalgó 123.000 kilómetros, más de lo navegado por Cristóbal Colón y Vasco de Gama sumado, porque hay que ver que solo Colón hizo 8 veces la travesía del Océano Atlántico, 4 de ida y 4 de regreso. Bolívar tiene el increíble récord de haber sido jefe de Estado de 5 naciones distintas, man que su sueño era haberlo sido de una sola, pero de una nación grande, que ese era su sueño. Bolívar recorrió 10 veces más distancia que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble de lo que recorrió Alejandro Magno. Y ojo que estamos hablando de 3 gigantes de la historia universal. El ideario de libertad de Simón Bolívar consta en 92 proclamas y 2.632 cartas, todas dictadas por él, aunque se dice que lo más increíble es que muchas de ellas fueron dictadas en forma simultánea en diferentes idiomas y a distintos secretarios. Y no se equivocaba. ¿Qué tal esto? Eso sí que es grandeza. Y si no me crees, te reto a que lo intentes para ver si puedes. Y hazlo en un solo idioma y después me cuentas. Algo que en Bolívar fue único comparado con todos los otros que acabamos de mencionar es que los ejércitos que él comandó siempre fueron populares, nunca conquistó, siempre cumplió con su ideal de libertar pueblos enteros. Estas fueron las razones para que la BBC de Londres escogiera a Simón Bolívar como el americano más importante del siglo XIX. Ayúdanos que hay a un dios del Olimpo. De lo que no hay una sola duda es que Simón Bolívar fue uno de los grandes militares de la historia universal. Sus méritos no solamente son comparables a los de Napoleón, sino que el corso sale muy mal librado ante Bolívar, porque mientras él cayó por su desmedida ambición, Bolívar tuvo el olfato político para saber apartarse ante la voracidad de los caudillos regionales. Bolívar entregó su vida por la causa de la libertad de los pueblos americanos y era un genio político. Es que si Santander no hubiese saboteado el Congreso Anfictiónico de Panamá, es posible que hoy Hispanoamérica, o al menos la América Meridional, se hubiese podido dar la oportunidad de crear una gran nación equiparable a los Estados Unidos de Norteamérica. Bolívar comandó 472 enfrentamientos militares y solamente fue derrotado en 6. Eso es un récord difícilmente igualado por otro mortal. Comandó 79 grandes batallas y corrió grave riesgo de morir en 25 de ellas y le dio la independencia a 6 naciones. Cabalgó 123.000 kilómetros, mucho más que lo que navegaron Cristóbal Colón y Vasco de Gama juntos. Bolívar fue jefe de Estado en nada menos que en 5 naciones, las mismas que libertó. Miren además estos otros datos. Pues ahí está esa obra del caraqueño inmortal, del americano, que hoy en esta América meridional podemos seguir estudiando. Y vamos, como siempre, desde que nació Referente Informativo, con nuestros valores patrios, y siempre ha estado aquí, siempre estará el padre libertador, como él le dio esa episteme: soy libertador vivo o soy libertador muerto, lo dijo. Y es el padre libertador que está vivo y vivirá aquí. ¿Qué podemos decir, apreciado Jorge? Bueno, Luis, fíjate, de verdad que a veces cuando uno reflexiona sobre estos temas históricos, repasamos la historia, nos reencontramos con estos hitos de nuestra impronta de origen, uno
bueno, se le ensancha el alma pues de toda esa labor titánica de lo que representó la independencia de nuestras patrias hispanoamericanas, ¿no? De esos aciertos, de esos desaciertos que en la Venezuela de hoy son alertas de lo que dio resultado, de lo que no dio resultado, del qué hacer, del que seguimos teniendo la necesidad de fortalecer desde nuestro proceso formativo, desde nuestro proceso bueno, de lo que es la profesionalización necesaria de todo nuestro pueblo para avanzar y trascender, seguir trascendiendo las barreras del tiempo, ¿no? Es una doctrina del Libertador. Fíjate, hoy que tenemos acá estos dos libros, la doctrina del Libertador, y tenemos por acá la Biblia. Fíjate, la Biblia siempre la hemos observado desde lo religioso, desde la fe, pero también la Biblia, el Libertador leyó la Biblia, Miranda leyó la Biblia, Sucre leyó la Biblia. La Biblia, para los que no se han percatado, así como es un documento que nos habla de la fe, nos habla de esa energía creadora, bueno, este es un libro de historia. Y es un libro también que para el militar tiene parte de eso que llamamos el arte de la guerra. Este es un libro que tiene elementos para el arma de inteligencia, elementos para el arma logística, elementos, bueno, para cada uno de los componentes, ¿no? Porque también es un libro de la guerra y cómo se atendió situaciones de tipo militar. Y muchos de ellos aplicaron estrategias que surgieron de la lectura de la Biblia, también de la lectura de los clásicos griegos y de todas esas herramientas teóricas que los nutrieron con ideas, con visiones, con forma de atender situaciones en el ámbito militar, en el ámbito de la guerra, ojo, y en el ámbito de la guerra, en todos esos elementos, no solamente la guerra convencional, sino lo que tiene que ver con el tema económico, el tema social, el tema político, el tema educativo, o sea, el tema del fomento de la industria de un país. O sea, todo eso subyace acá. Y es un llamado permanente a ser mejores personas, siempre en un ámbito de la paz, porque para la prosperidad necesario es transitar el camino de la paz, ¿no? Aspiramos nosotros no llegar a situaciones como tuvieron que llevar estas generaciones para conquistar sus intereses, para conquistar sus aspiraciones sociales, bueno, transitar el camino de una guerra, porque cuando fácil es iniciarla, difícil es culminarla. Es verdad, fíjate, Jorge, ahorita que nos quedan unos buenos minutos, estaba viendo ahorita los mensajes, quiero saludar a toda la audiencia hoy, ¿no? Como siempre. La doctrina libertadora, la doctrina bolivariana nos da muchas cosas que nosotros podemos ir construyendo y una de ellas también es el tema moral. El tema de la moral hoy, que es importante porque el padre libertador promulgó, vivió en base a lo que él decía, lo cumplía, es la moral. Hoy tiene que estar apegado en esta unión nacional la moral, la ética, lo que es el camino estratégico de ir dentro del desarrollo epistémico en lo público y en lo privado, público y privado, la moral, Jorge. Así es, sin lugar a dudas. Es un referente de lo que debe ser la ética, de lo que debe ser la moral, perfectamente explicado, delineado, desde una visión muy nuestro americana. Pero fíjate, si cuando uno llega a acuerdos, cuando hay en toda esta visión una ley de amnistía, cuando hoy está una reconciliación nacional real, es la ética que tiene que hoy incorporarse con ese padre Bolívar que es de todo. Es el buen accionar entre acuerdos, es esa visión. Claro, nosotros ante todo
en una mesa de, llámese de diálogo, de negociación, las partes, los convocantes, los que se convocan, que son ambas partes, para lograr ponerle punto final a una situación, bueno, si algo tienen que estar claros y convencidos, es que ambos necesitan ponerle un finiquito a la situación de conflicto. ¿Para qué? Para poder avanzar. ¿En qué? En la materialización de los intereses que pueden ser mutuos, pueden ser disímiles, pero hay que ponerse de acuerdo, porque el haber vivido la guerra, bueno, los hizo reflexionar. Parte de esos entretelones de lo que fue la firma, lo nombrabas hace rato, el Tratado de Armisticio y de Regularización de la Guerra entre Venezuela, entre España, España reconociendo la existencia ya de una república, ¿no? Pero había que ponerle un punto final y había que transitar ese camino, bueno, por lo menos de un tratado de armisticio para llegar a un acuerdo, ¿no? Que le pusiera fin a una situación que se había extendido y que no favorecía a ninguna de las dos partes, ¿no? Son reflexiones del pasado que nos permiten entender a nosotros lo que pudiera estarse desarrollando como desencadenante de la situación presente. Claro, ¿no? estamos hablando de una historia insurgente. Claro, de claro, cómo es así. un ayer nos dejó un legado del padre Bolívar. Tú hablabas de 12.100 12.464 documentos, ¿no? Imagínate el legado que tenemos ahí. No, legado O sea, y... Eso está comprometiéndonos hoy en hacer un programa diferente y en describirle al que nos pueda estar viendo que hay un pueblo, primero, que hay unos intereses de una gran cantidad de venezolanas y venezolanos y que las apetencias personales, los intereses personales hay que dejar a un lado. Y vemos cómo la presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez busca abrir las manos. Me asemeja claramente en esa visión es irnos a lo que es la visión del padre Bolívar. ¿Qué podemos decir ya culminando, que nos quedan unos minutos con esa visión? Bueno, la reflexión necesaria, que es la reflexión de invitarnos a pensar en la paz necesaria, invitarnos a pensar en esas cosas que como proyecto histórico no hemos culminado y que tenemos que transitar su camino. Invitarnos a releer muchos de estos materiales que están al alcance de todos y, bueno, leerlos no solamente con una mirada de lo que pasó, de lo histórico, leerlos analíticamente, reflexionando, encontrando en ellos eso que del pasado nos recomienda, nos da luces para entender el presente y, bueno, posibles soluciones del qué hacer para avanzar, ¿no? Y bueno, invitarnos a todos yo creo que la gran invitación acá, de mi parte, bueno, es invitarlos a leer. Si no leemos, no sabemos. Si no sabemos, no avanzamos. Así es que, bueno, ya lo dijo Bolívar, lo repito, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Nuestra primera línea de defensa debe ser la educación. Nuestra segunda línea de defensa, la educación, y la tercera, la educación. Tenemos que formar desde, bueno, en un ámbito militar como en el que nos encontramos, bueno, formar de altura a nuestros oficiales, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, para que sean hombres y mujeres formados, bueno, para la Venezuela posible. La doctrina bolivariana, Jorge, tiene que estar en todos los espacios de la República Bolivariana de Venezuela. Claro, es un eje transversal que nos ha acompañado y que forma parte de todo nuestro proceso formativo, como lo dijimos al inicio. No choca con nada. No choca porque es nuestra identidad. Y Bolívar no es más de uno que de otro. Sirve para la paz, sirve para todo lo que tiene que ver. Sirve para todo. Fíjate que hay capítulos de la Guerra Federal que tanto los federales como los centralistas se carteaban con Bolívar, citando a Bolívar, ambos, las visiones.
en las visiones del Estado que aspiraban. Solo algunos se dieron cuenta que estaban luchando por lo mismo, pero desde posiciones distintas, ¿no? Pero que la reflexión era que éramos realmente un solo país. Es decir, con la doctrina del Libertador cabemos todos. Ahí cabemos todos y cada uno de los venezolanos. Y bueno, en la medida en que esa doctrina se hizo parte de nuestra América, bueno, ahí cabemos todos los nuestroamericanos. Es una visión que entiende, bueno, como la tuvo Miranda, que no era solamente la independencia de Venezuela, sino que era la independencia del nuevo mundo, ¿no? Como una fuerza que desde una visión republicana, bueno, opusiese a esa figura de las monarquías que ya estaba en declive. Sí, bueno, desde aquí es la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que hoy en Identidad Nacional no es ver a Bolívar en un pedestal, sino es ver un Bolívar entonces dentro de nuestra cotidianidad, Jorge. Sí, Bolívar, fíjate, en el caso nuestro, Bolívar forma parte de nuestro proceso de socialización nacional, aquel por el cual nos entendemos parte del grupo, parte de los venezolanos. Y eso solo lo que quiere decir es que Bolívar, si bien está en nuestro proceso educativo, Bolívar está en nuestros hogares, está en la conversa que ocurre en la casa, está en la enseñanza del abuelo, de la abuela, de la madre o del padre, y bueno, está en nuestras reflexiones que hacemos en nuestro tránsito de vida. En tanto es expresión de una época, expresión de un pueblo, de lo que hemos sido y de lo que podemos llegar a ser como nación, bajo el signo de la unidad, bajo el signo de la organización y bueno, bajo el signo de la paz. Bueno, y con la paz, que es nuestro puerto, como lo decía Bolívar, la paz es nuestro puerto, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Hoy con nuestro Cristo vivo y el Padre Bolívar, nos despedimos por el día de hoy. De verdad, que pasen feliz día.